¿Alguna vez has entrado en una habitación donde el futuro de una nación se decide en silencio, lejos del estruendo de los cañones? Imagina la sala de espejos del heroico Colegio Militar en la Ciudad de México, el 18 de agosto de 2025. Este no es un campo de batalla de tierra y sangre, sino un centro de guerra simulada de última generación, un cerebro de fibra óptica y silicio, donde se forja el alto mando del ejército mexicano. El aire huele a ozono de los servidores y al cuero centenario de los sillones de los generales. Se está llevando a cabo el examen final del curso de mando supremo, una simulación de guerra total que dura 48 horas ininterrumpidas. Es el pináculo de la estrategia, la prueba definitiva. Y por primera vez en la historia, una mujer ha llegado a la final. Ella es la teniente Zoe La Bruja Valdés. A sus 27 años, es una anomalía, un susurro en un mundo de gritos. Originaria de un barrio obrero de Monterrey, es una genio de la logística, una maestra de la guerra, psicológica y una devota de la teoría de juegos. Su presencia es discreta, casi austera, su uniforme impecable, su cabello negro, recogido en un moño tan severo que parece un casco, pero sus ojos oscuros son su verdadera arma. Son increíblemente analíticos, inquietantemente tranquilos, y parecen ver no solo el tablero de guerra frente a ella, sino 10 jugadas en el futuro. Es una mente que se mueve en dimensiones que sus superiores ni siquiera saben que existen. Zoe ama la pureza de la estrategia, la danza elegante de la logística, el ideal de servicio a su país. Sin embargo, vive en una contradicción dolorosa. Detesta el sistema patriarcal, el machismo de la vieja escuela que la juzga constantemente por su género y no por el poder de su intelecto. Su apodo, la bruja, se lo pusieron sus compañeros varones a sus espaldas. Es una mezcla de miedo y desprecio. Miedo por su habilidad casi sobrenatural para anticipar cada uno de sus movimientos en los ejercicios. Desprecio porque en su mundo una mujer tan inteligente no es un prodigio, es una aberración. Pero, ¿qué sucede cuando la llamada brujería es simplemente una inteligencia superior que se niega a ser ignorada? El guardián de este templo de la tradición es el general de división Álvaro Montesinos. A sus 62 años, es el sinodal final, un ícono del poder militar, una leyenda viviente que cree que la guerra es una sinfonía de fuerza bruta, agresión y una voluntad inquebrantable que, en su opinión, solo puede ser masculina, de porte aristocrático, con un bigote perfectamente recortado y un pecho cubierto de medallas. Su voz es un trueno acostumbrado a dar órdenes, no a escuchar. Para él, la presencia de Zoe en esta final no es un hito de progreso, es una ofensa, una falla del sistema que él personalmente se encargará de corregir. La simulación está a punto de comenzar. Zoe se encuentra sola en su cápsula de mando, un espacio futurista rodeado de pantallas holográficas. En la sala de observación, separada por un cristal polarizado, se encuentra todo el Estado Mayor, una congregación de generales de rostro adusto. El general Montesinos se pone de pie, su presencia llenando la habitación. Anuncia que para probar el temple de la finalista, él mismo comandará la fuerza enemiga en la simulación. La decisión es un claro mensaje. No será un examen, será una ejecución. El león mismo ha entrado en la jaula para devorar al aspirante. Y entonces hace lo impensable. Activa el comunicador, general, para que todos en la sala de observación y en la cápsula de Zoe lo escuchen. Su voz, goteando una condescendencia paternalista, resuena en el silencio. Teniente Valdés, dice, con una sonrisa burlona que se puede sentir a través del altavoz. Vamos a ver si la estrategia es más que un juego de niñas. Hace una pausa, saboreando el momento. La humillación. Si por algún milagro gana esta guerra, será mi esposa. La frase cae como una bomba de veneno. No es una broma. Es la máxima. Degradación. Un coro de risas ahogadas y murmullos incómodos llena la sala de observación. Montesinos ha reducido el examen más importante de la carrera de Zoe, la culminación de años de sacrificio y brillantez, a una apuesta marital. La ha convertido en un trofeo,
en una propiedad que él está absolutamente seguro de que nunca tendrá que reclamar. Ha despojado su intelecto, su rango, su uniforme, y la ha dejado como una simple mujer a ser ganada o perdida. La humillación es total, pública y diseñada para quebrarla antes de que la primera pieza se mueva en el tablero. Las cámaras se centran en el rostro de Zoe en su cápsula. Todos esperan una reacción, ira, lágrimas, una protesta. Pero su rostro no cambia. Permanece impasible, una máscara de calma glacial. Sus ojos oscuros miran fijamente a la pantalla principal. Después de un silencio que se siente como una hora, presiona el comunicador. Su voz, tranquila, fría y despojada de toda emoción, resuena en la sala. «Entendido, mi general». Hace una pausa, y cada sílaba que sigue es una declaración de guerra. «Comencemos». Esa frase no la rompe, la forja. En ese instante, la simulación deja de ser un examen para convertirse en una guerra personal, una de aniquilación. Cada movimiento que hará a partir de ahora no será para ganar, será para demolerlo, para desmantelar su ego, su mundo, su filosofía, pieza por pieza. La propuesta del general no fue una ofensa, fue una jaula, y él no tiene idea de que acaba de encerrarse dentro con una mujer que va a demoler esa jaula usando la única arma que él verdaderamente desprecia y no entiende, su mente. La pantalla principal se ilumina. Mapa de operaciones, activo. El general Montesinos, desde su propia cápsula de mando, sonríe. Está seguro de su victoria. Ha establecido los términos, ha humillado a su oponente y tiene a su disposición un ejército virtual superior en número y recursos. Se prepara para lanzar un ataque abrumador, una demostración de fuerza bruta que aplastará a la niña y pondrá fin a este experimento de una vez por todas. Cree que la guerra está a punto de comenzar. No se da cuenta de que, para Zoe Valdés, la guerra ya ha sido declarada y él ya ha cometido su primer y fatal error estratégico. Zoe observa sus propias pantallas. Sus unidades, en azul, son visiblemente inferiores a las rojas de Montesinos. Es un escenario diseñado para un David contra Goliat. Pero Zoe no ve un ejército más pequeño. Ve un bisturí y, frente a ella, un oponente cuya arrogancia lo ha convertido en un blanco grande, predecible y dolorosamente vulnerable. La bruja está a punto de comenzar a tejer su hechizo, una telaraña de lógica y paciencia en la que el general está a punto de enredarse sin siquiera saberlo. El reloj de 48 horas ha comenzado a correr. La primera hora de la simulación fue una clase magistral de la doctrina Montesinos. Lanzó un ataque frontal masivo, una ola roja de unidades blindadas y aéreas que avanzaba por el centro del mapa. Era una táctica de manual, predecible pero abrumadoramente poderosa. Un martillo buscando aplastar el clavo. En la sala de observación, los generales asentían con aprobación. Era la guerra como ellos la entendían, una sinfonía de fuerza y agresión. Esperaban que Zoe respondiera de la misma manera, que opusiera su pequeña fuerza contra la de él en una batalla de desgaste que estaba destinada a perder. Pero Zoe no hizo nada de eso. La respuesta de Zoe fue un susurro, una retirada. En lugar de enfrentar la ola, sus unidades azules comenzaron a retroceder, cediendo terreno estratégico. Realizaban pequeñas escaramuzas, ataques de guerrilla en los flancos, y luego se desvanecían en el terreno virtual. Para el ojo no entrenado, y para los generales de la vieja escuela parecía una cobardía. «Está huyendo», murmuró uno de ellos. «No tiene el estómago para el combate directo». Montesinos, en su cápsula, sonreía. La niña estaba asustada. Su victoria sería aún más rápida y humillante de mí, lo que había imaginado. Estaba cayendo directamente en su trampa, o eso creía él. Pero Zoe no estaba huyendo, estaba cazando. Cada pequeña escaramuza no tenía como objetivo destruir unidades enemigas, sino algo mucho más importante, sus líneas de suministro. Cada ataque relámpago era un bisturí que cortaba una arteria logística, un convoy de combustible aquí, un repetidor de comunicaciones allá. Al mismo tiempo, su guerra principal se libraba en un campo de batalla invisible. Estaba librando una campaña de desinformación,
Una guerra psicológica. A veces la estrategia más brillante es la que nadie ve venir. Si tú también crees en la mente que puede mover montañas y en la inteligencia que supera la fuerza bruta, suscríbete a nuestro canal y sé testigo de cómo se tejen las victorias silenciosas. Mientras sus tropas parecían estar en desbandada, su equipo de PsyOps, operaciones psicológicas, inundaba los canales de comunicación de Montesinos con información falsa. Reportes de ataques, fantasma en su retaguardia, órdenes contradictorias que parecían venir de su propio Estado Mayor, datos de inteligencia que lo llevaban a desviar recursos valiosos para perseguir sombras. Montesinos, en su arrogancia, veía estas anomalías no como una estrategia coordinada, sino como el caos natural de la guerra, un caos que él, con su voluntad de hierro, podría controlar. No se dio cuenta de que el caos no era un efecto secundario, era el arma principal de Zoe. Lo estaba desangrando con miles de pequeños cortes, mientras él solo miraba el gran mapa. La lucha interna de Zoe era inmensa. Cada hora que pasaba cedía más territorio. En el mapa principal, el color rojo de Montesinos devoraba al azul. Los murmullos en la sala de observación se hacían más fuertes. Sentía la presión de la doctrina que le habían enseñado durante años. Enfrenta la fuerza con fuerza, mantén la línea, nunca cedas terreno. Su propio entrenamiento le gritaba que estaba cometiendo un suicidio táctico. La voz del general en su cabeza, llamándola débil, parecía confirmarse con cada retirada. Tuvo que luchar contra cada instinto que le habían inculcado, aferrándose a la confianza en su plan a largo plazo, soportando la humillación de parecer débil mientras tejía su telaraña. A las 24 horas, a mitad de la simulación, el panorama era desolador. Las fuerzas de Zoe habían sido empujadas hacia la esquina sureste del mapa, acorraladas en una región montañosa con una sola fortaleza principal. Había perdido más del 60% de su territorio. Montesinos, eufórico, envió un mensaje abierto a todos los canales. Teniente Valdés, su posición es insostenible. Le ofrezco la oportunidad de una rendición honorable. Admita la derrota y terminaremos con esta farsa. Era una jugada de guerra psicológica, diseñada para quebrantar su moral y la de sus tropas virtuales. Para los observadores, era un gesto de magnanimidad del vencedor. Para Zoe, era la confirmación de que su enemigo había mordido el anzuelo. Ella respondió con un silencio calculado, lo que Montesinos interpretó como indecisión y debilidad. Impaciente y ansioso por la aniquilación total, comenzó a mover el grueso de su ejército hacia las montañas para el asalto final. Era un movimiento logísticamente complejo, que estiraba sus líneas de suministro hasta el límite a través de un terreno difícil. Pero su arrogancia no le permitía ver el riesgo. Estaba tan enfocado en la fortaleza que tenía delante que se olvidó de mirar lo que estaba dejando atrás. Estaba moviendo todas sus piezas de ajedrez para un jaque mate, sin darse cuenta de que su oponente no estaba jugando al ajedrez. Estaba jugando un juego completamente diferente. Mientras Montesinos movía sus unidades, el verdadero trabajo de Zoe estaba ocurriendo en el ciberespacio. Durante 24 horas, sus ataques a las comunicaciones enemigas no habían sido aleatorios. Con cada pequeño hackeo, con cada paquete de datos falso que introducía, su equipo estaba mapeando la arquitectura de la red de Montesinos, buscando una única vulnerabilidad, un fallo de diseño en el sistema operativo de la simulación, y finalmente la encontraron, una pequeña puerta trasera en el código que controlaba la logística de combustible y municiones, una falla que solo una bruja que buscaba en la oscuridad podría haber encontrado. La trampa estaba lista. Solo necesitaba que el lobo entrara un poco más en el bosque. La presión sobre Zoe era casi insoportable. Incluso su propio equipo virtual comenzaba a flaquear, enviando mensajes sobre la baja moral y la falta de suministros. Tuvo que usar sus propias habilidades de PsyOps para mantenerlos en la lucha, prometiéndoles una victoria que parecía imposible. Se aferró a su plan con una fe de acero, confiando en su lectura de la psicología de su oponente. Sabía que la arrogancia de Montesinos era su arma más grande y más predecible. Sabía que él no se conformaría
con una victoria por puntos. Querría la humillación total, la rendición pública, y esa necesidad de aplastarla sería su propia perdición. En la sala de observación, el ambiente era casi fúnebre para la carrera de Zoe. Los generales discutían en voz baja sus errores, su falta de agresión, su estrategia defensiva fallida. Ya la habían descartado. Estaban discutiendo quién sería el siguiente en la línea de mando, cómo manejar la decepción de que una mujer hubiera llegado tan lejos solo para ser aplastada de una manera tan espectacular. No sabían que no. Estaban presenciando una derrota. Estaban a punto de presenciar una clase magistral, una redefinición de la guerra que haría que sus propios manuales parecieran obsoletos. A las 46 horas de simulación, el ejército de Montesinos rodeaba completamente la última fortaleza de Zoe. Sus tanques apuntaban a las murallas virtuales. Sus aviones de combate esperaban en el aire. Tenía una superioridad de 10-1. La victoria era una certeza matemática. Se preparó para dar el golpe de gracia, para la estocada final que no solo ganaría la simulación, sino que probaría su punto al mundo entero, que la guerra, en efecto, no era un juego de niñas. El martillo estaba levantado, listo para caer. Zoe observó la concentración masiva de fuerzas enemigas en su pantalla. Su rostro permaneció impasible. No miraba las unidades que la rodeaban, miraba una pequeña línea de código en una pantalla secundaria, una línea de código que contenía el destino de todo el ejército de Montesinos. Esperó. Dejó que él se regodeara, que saboreara su aparente triunfo. Dejó que cada uno de sus tanques, cada uno de sus aviones, cada uno de sus soldados, se posicionara para el asalto final. Dejó que la trampa se cerrara sobre él, no alrededor de ella. El silencio en su cápsula era el de un depredador esperando el momento perfecto para atacar. El reloj marcaba 47 horas de simulación. El general Montesinos, desde su trono de mando, saboreaba la victoria. El mapa en su pantalla principal era un mar de rojo, con una pequeña y patética isla de azul a punto de ser tragada. Abrió el comunicador, su voz resonando con la autoridad de un dios de la guerra, a punto de dictar sentencia. «Se acabó, teniente Valdés», dijo, su tono una mezcla de burla y una falsa solemnidad. Ha luchado admirablemente para sus capacidades, pero la realidad es innegable. Ríndase y honre su palabra. La humillación final, la exigencia de que ella misma admitiera su derrota y aceptara su destino como un trofeo. La respuesta de Zoe fue inmediata. Dejó que las palabras de Montesinos colgaran en el aire, que la tensión en la sala de observación llegara a un punto de ruptura. Luego, con una calma aterradora, una calma que heló la sangre de todos los que la escuchaban, presionó el comunicador. Su voz, clara y precisa como un bisturí, cortó el silencio. «General», comenzó, «usted movió sus piezas de ajedrez». Hizo una pausa, un instante cargado de una premonición terrible. «Yo moví el tablero». Ser testigo de cómo la inteligencia pura desmantela la arrogancia es un espectáculo magnífico. Si sientes la misma admiración por las mentes que cambian las reglas del juego, únete a nuestra comunidad. Es un clic para apoyar a los estrategas que nos enseñan a pensar diferente. En ese instante activó su verdadera estrategia, la que había estado tejiendo en secreto durante 47 horas. En su pantalla secundaria, una sola línea de código se ejecutó. No fue una explosión, no fue un ataque, fue algo mucho más elegante y devastador. Fue un virus lógico, un parásito digital que había plantado en las redes de suministro y comunicación del general, usando sus propias tácticas de desinformación como vehículo. Con una sola orden, Zoe no atacó a su ejército, le cortó el alma. Las pantallas en la cápsula de Montesinos comenzaron a parpadear, una a una, con mensajes de error en un rojo carmesí. Error crítico, líneas de suministro cortadas. Alerta, red de comunicaciones inoperable. Advertencia, reservas de combustible en cero. El poderoso ejército de Montesinos, el martillo más grande del ejército mexicano, quedó instantáneamente paralizado. Sus tanques, varados en medio del desierto sin combustible,
Sus aviones, atrapados en sus bases, incapaces de despegar. Sus soldados, sordos y ciegos, sin órdenes, sin información. Había sido derrotado sin que Zoe hubiera disparado un solo tiro en la batalla final. Su ejército no había sido destruido, había sido apagado. El silencio en la sala de observación era absoluto, un silencio de incredulidad y asombro. Los generales miraban las pantallas, sus rostros una mezcla de confusión y una creciente comprensión. No habían visto una batalla, habían visto una autopsia. Habían sido testigos de cómo una mente había desmantelado a una maquinaria. La pantalla gigante en el centro de la sala parpadeó, borrando el mapa de la guerra, y en letras blancas y nítidas apareció el veredicto final. Victoria. Teniente Zoe Valdés. La palabra resonó en el silencio, un epitafio para una era de la guerra y el nacimiento de otra. Zoe abrió su comunicador una última vez. Su voz, todavía tranquila, pero ahora con el peso innegable de la victoria, se dirigió directamente a la cápsula de un general Montesinos, ahora en silencio. «La guerra no se trata de quién tiene el ejército más grande, general», dijo, cada palabra una lección. «Se trata de quién entiende primero cómo piensa el enemigo». Y su arrogancia fue el arma más predecible de todas. Cerró el canal. La pinza clase magistral había terminado. La bruja había completado su hechizo. Al salir de su cápsula de simulación, el aire de la sala de espejos se sentía diferente. Los generales del Estado Mayor la miraban, no con desprecio, sino con una mezcla de miedo y un respeto a regañadientes. Habían visto el futuro de la guerra, y tenía el rostro de la mujer que acababan de descartar. Caminó por el pasillo, su paso firme y seguro. Pero antes de que pudiera salir, una figura bloqueó su camino. Era el general. Montesinos, su rostro pálido y temblando de una rabia impotente. Su mundo de certezas se había derrumbado y ella era la arquitecta de su ruina. «Usted», siseó, su voz apenas un susurro venenoso. «Usted hizo trampa. Usó trucos, engaños. Eso no es la guerra». Su acusación era la última defensa de un hombre cuya definición de la guerra acababa de ser aniquilada. Zoe lo miró directamente a los ojos, y por primera vez no había rastro de la subordinación de una teniente a un general. Solo había una calma gélida y una superioridad intelectual que era innegable. Se inclinó ligeramente hacia él, como para compartir un secreto, y una sonrisa helada, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «Y usted hizo una promesa, general», respondió, su voz un susurro que solo él podía oír. La sangre abandonó el rostro de Montesinos. La realización de su propia y estúpida apuesta lo golpeó con la fuerza de un proyectil. Zoe se deleitó en su pánico por un segundo. «Pero no se preocupe». Se inclinó aún más cerca, su aliento casi rozando su oído. «Yo no me caso con mis prisioneros de guerra». Se enderezó, le dio la espalda y se alejó, sus pasos resonando en el silencio atronador de la sala. Dejó atrás a un hombre completamente destruido, no por la fuerza de las armas, sino por el poder de las palabras y la brillantez de una mente que él, en su infinita arrogancia, había sido incapaz de ver. La reina había hecho jaque mate, y el rey estaba solo y derrotado en medio de un tablero que ya no entendía. El silencio que dejó la partida de Zoe fue un vacío que ninguna orden pudo llenar. En la sala de espejos, los generales, los hombres más poderosos del ejército, permanecieron inmóviles, como estatuas de sal. No estaban procesando una simple derrota en una simulación. Estaban asimilando la obsolescencia de su propia doctrina. Habían sido testigos no de una victoria, sino de la disección de su filosofía de guerra. El apodo de Zoe, la bruja, susurrado antes con desprecio, ahora era pronunciado en murmullos de asombro y un temor reverencial. Había demostrado que la guerra moderna no se ganaría con más tanques o misiles más grandes, sino con la mente que pudiera mover el tablero mientras el oponente solo veía las piezas. Su victoria no fue un evento, fue un golpe de estado intelectual. La maquinaria del alto mando, aunque herida en su orgullo, era pragmática. El análisis de la simulación fue clasificado al más alto nivel. La conclusión fue unánime e ineludible. Teniente Valdés no había hecho trampa.
había inventado un nuevo tipo de guerra. Días después, en un movimiento que sacudió la estructura del ejército hasta sus cimientos, Zoe fue promovida directamente a coronel y se le dio el mando de una división recién creada, una que ni siquiera existía en los manuales una semana antes, la División de Guerra Asimétrica y Operaciones Psicológicas. Sus métodos, antes considerados trucos de niña, se convirtieron en el nuevo estándar, un curso obligatorio en 1950. El colegio militar conocido extraoficialmente como la Doctrina de la Reina, una referencia directa a su jaque mate estratégico. El general de división Álvaro Montesinos, el hombre que había sido el rey del tablero, se convirtió en su primera y más notable víctima. Su humillación no fue solo estratégica, fue personal y total. La historia de su propuesta se convirtió en una leyenda vergonzosa susurrada en cada cuartel. Incapaz de enfrentar el nuevo mundo que Zoe había creado y el ridículo que ahora lo perseguía, solicitó su retiro anticipado. En su discurso de despedida, un discurso despojado de toda su arrogancia anterior, admitió: creíamos que la guerra era una cuestión de fuerza. Hoy sabemos que es una cuestión de perspectiva, y fuimos derrotados por una perspectiva que fuimos demasiado ciegos para ver. Fue el epitafio de una era. La historia de Zoe Valdés se convirtió en un símbolo poderoso, no solo dentro del ejército, sino en toda la nación. Inspiró a una nueva generación de mujeres a ingresar a las Fuerzas Armadas, no para encajar en un molde masculino, sino para romperlo con su propio talento. Demostró que la inteligencia, la paciencia y la capacidad de convertir la humillación en un combustible estratégico eran las armas más letales de todas. Su victoria no fue solo sobre un general, sino sobre un sistema, una idea. Nos recuerda que el poder más grande no reside en la fuerza bruta, sino en la mente que la dirige. Si crees que la estrategia más afilada nace de la mente más brillante, suscríbete y únete a nosotros para celebrar las victorias que redefinen las reglas del juego. 5 años después, la ahora General Zoe Valdés, la mujer más joven en la historia de México en alcanzar ese rango, está dando una conferencia en el auditorio del heroico Colegio Militar. La sala está abarrotada de jóvenes cadetes, hombres y mujeres que la miran con una veneración que antes estaba reservada para héroes de guerra con el pecho cubierto de medallas. Al final, un joven cadete se levanta y le pregunta: «Mi general, con todo el respeto, ¿cuál es la primera y más importante regla de la estrategia?» Zoe lo mira, y una leve sonrisa, la misma sonrisa helada que destruyó a Montesinos, aparece en sus labios. «Nunca subestimes a tu oponente», responde, «especialmente si tu oponente es una mujer a la que acabas de proponerle matrimonio como un chiste».